Si tú has estado viniendo a la serie de sermones de esta serie, vaya la redundancia, te darás cuenta que hemos estado haciéndolo verso a verso. Eso quiere decir que hemos estado capítulo por capítulo, versículo tras versículo, viendo lo que el Espíritu Santo reveló por medio de Pablo a la iglesia de Éfeso. Y eso quiere decir que la semana pasada, en el capítulo 4, estuvimos hablando acerca de cómo vive alguien que ha nacido de nuevo. La exhortación de la semana pasada es que vivamos como hijos de luz. Y cuando la Biblia se refiere a esa luz, se refiere a la obra y a la vida de Dios dentro de nosotros. Una de las cosas que debemos de recordar de la semana pasada es que dijimos que la vida cristiana no es un conjunto de reglas ni un estilo de vida mejor o moral. La vida cristiana no es la mejor versión de ti mismo. La vida cristiana es una nueva vida en Cristo. Es Cristo siendo formado en nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo en la vida de todos los que hemos creído en Jesús. Y eso lo cambia todo. Eso diferencia el cristianismo de cualquier cosmovisión religiosa. Todas las demás religiones o las cosmovisiones religiosas abordan el tema de la moralidad, abordan el tema de hacer para obtener algo. Pero el cristianismo es la única que nos habla de un nuevo nacimiento, de un renacer. Eso quiere decir que la obra de Dios al salvarnos no solamente se limita a rescatarnos del infierno o del castigo eterno, sino que la obra de Dios también es impartirnos de su vida dentro de nosotros, la vida del Espíritu. Viendo desde esa perspectiva, Pablo ahora, desde el capítulo 4, comienza a hablarnos cómo debe vivir una persona que tiene esa vida nueva en él, que tiene al Espíritu Santo. Y vimos algunas cosas, por ejemplo, que debemos de ser imitadores de Dios en todo lo que hagamos. Debemos perdonar como Dios nos ha perdonado en Cristo y debemos de amar a las personas como Dios nos ha amado en Cristo. También debemos de alejarnos y abandonar toda práctica de inmoralidad sexual, porque Pablo nos dice que eso no corresponde al pueblo de Dios, que eso no va acorde a la nueva vida que hemos recibido. También hay una advertencia y dice que debemos de cuidarnos de todas aquellas personas que justifican los pecados de inmoralidad sexual. Yo puse un ejemplo. Si vamos a la carta de Judas, uno de los propósitos de la carta de Judas es una advertencia contra los falsos maestros que infiltraron a la iglesia ideas como la hipergracia. No importa lo que hagas, no importa lo que hagas con tu cuerpo, no importa qué tanta contaminación haya en tu inmoralidad sexual, a cabo que la gracia de Dios es muy grande. Y vimos que hay una diferencia entre la gracia bíblica y la hipergracia. Y vimos también que la gracia no es la licencia para pecar, sino el poder para dejar de pecar. Vimos la importancia de tener una doctrina bíblica y balanceada y no extender o alargar una doctrina al punto de llevarla a una blasfemia o a una vida de libertinaje. Y ese es uno de los propósitos de que Judas escribió esa carta, para exhortar a la iglesia y para de alguna manera advertirle de falsos maestros que quieren estirar la gracia y llevarla al libertinaje. Y aquí vemos a Pablo exhortándonos también a tener cuidado de esos maestros, de esas personas que quieren justificar una vida desenfrenada en la inmoralidad sexual, al grado de que Pablo dice que los que practican esas cosas no van a heredar el reino de los cielos. Y dice, ustedes son hijos de luz, deben de vivir como hijos de luz, no deben de practicar esas cosas y tienen que tener cuidado de las personas que quieren justificar esos pecados. Porque ciertamente los cristianos somos tentados también muchísimo en esa área. Y puede ser que un cristiano que ame fielmente a Dios pueda caer en esa área. Pero una cosa muy distinta es que esa persona venga a arrepentimiento, pase por un proceso de disciplina. Y otra cosa es que alguien justifique su pecado una y otra vez sin arrepentirse. Así como creemos en la gracia, también creemos en la doctrina del arrepentimiento. Amén. Una doctrina que es muy importante, de la cual hemos estado enseñando también. Viendo todo esto, es ahora que Pablo llega al versículo 15 y nos dice, así que ¿qué? Que debemos de vivir como hijos de luz,
de tener cuidado de no vivir una vida desenfrenada en la moralidad sexual, de que debemos de imitar a Dios en todas las cosas. Así que, dice Pablo, tengan cuidado de cómo viven. Mira, la Reina Valera, que es la mayoría de nosotros tenemos esa versión en nuestras manos, dice que miremos con diligencia cómo andamos. Eso dice tu Biblia, ¿verdad? De los que tienen Reina Valera, eso lo dice. Miren con diligencia cómo andamos, cómo caminamos. Esta versión me encanta porque es muy, muy práctica. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. La exhortación que Pablo está haciendo es a que miremos muy cuidadosamente la forma en la que estamos viviendo, la forma en la que actuamos en nuestra vida. Y dice que debemos de cuidar diligentemente nuestro caminar, porque esto es una responsabilidad personal. ¿Te fijas? Dice cuidado o cuidando diligentemente. Es algo personal. Y este cuidado no es como un vistazo así rápido, como cuando vas en el carro y espejeas, ¿verdad? Para ver si viene o no carro. A mí me pasó cuando recién estaba enseñándome a manejar, que no sabía espejear bien, ¿sí? Y en una ocasión, según yo miré bien el espejo y me llevé un carro. Después aprendí eso de los puntos ciegos, ¿sí? Y ahora cuando voy a dar vuelta, créanme, miro al retrovisor, miro el lateral y saco la cabeza. Y todo le digo, a ver, ¿o viene carro? A ver, ayúdame. Porque ya no me pasa, ¿verdad? Ya aprendí lo de los puntos ciegos, que hay que ver bien, estar cuidadosamente. Pablo no se está refiriendo a una vida donde nosotros damos un vistazo rápido, como, a ver, pues sí, vine a la iglesia, no soy tan pecador como mi vecino, y pues sí, nadie es perfecto, pues sí, digo algunas cosas y practico algunas cosas, pero ahí la llevamos, ahí vamos. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de algo que es muy importante que la iglesia de este siglo lo entienda y lo empiece a practicar, y es la autoexaminación. Debemos autoexaminarnos. Mira, por tendencia nosotros somos muy buenos para examinar la vida de las personas. Si yo le preguntara ahorita a una mujer casada, ¿qué cosas tiene que cambiar tu esposo? Me sacaría una lista, ¿verdad? Si le diera 5 cosas, nomás 5, ¿verdad? Porque somos buenos para examinar la conducta de las personas, para ver la vida de las personas, para escuchar lo que dicen y poder de alguna manera determinar aquellas cosas que están mal o que están bien. Por naturaleza somos muy jueces en la vida. Somos jueces de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros patrones, etcétera. Pero la Biblia nos enseña, no solamente en este pasaje, sino en muchos otros, a que debemos nosotros autoexaminarnos. Este mirar con diligencia es precisamente eso. Es ser cuidadoso al analizar nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿A dónde estoy yendo realmente? ¿Lo que digo creer va acorde con lo que vivo? ¿Mis palabras van acorde con mis creencias? ¿Mi actitud, mi conducta va acorde con la naturaleza que ahora tengo en Cristo? Y eso es algo muy importante, el autoexaminarnos. Y la diligencia de la que habla Pablo habla de ese cuidado. Mira, para de alguna definición un poquito más rica, es que la diligencia es exactitud y rigurosidad. Eso es la diligencia. Y cuando Pablo se refiere a esto, es que cada paso de nuestra vida debemos de meditarlo, cómo caminamos, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si estamos caminando en sabiduría o si estamos caminando en necedad. Porque mira, el necio no es una persona ignorante. El necio sabe, el necio tiene información, el necio tiene capacidad. El necio sabe lo correcto, pero no hace lo correcto. El sabio es aquel que sabe, tiene la información, pero practica lo que sabe. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Jesús dijo en Mateo capítulo 7, a todo hombre que escucha mis palabras, pero no las pone por obra, le consideraré a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Por el contrario, a todo hombre que escucha mis palabras y las pone por obras, a este hombre le voy a considerar un hombre sabio
y prudente que edificó su casa sobre la roca, el cimiento sólido, donde todo lo que se levanta puede permanecer porque está en el cimiento correcto. Según Pablo y según la Biblia, hay dos tipos de maneras de vivir la vida: como sabios o como necios. Y te vuelvo a repetir, el necio no necesariamente es el ignorante. El necio es el que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. El que tiene la información correcta, pero no la usa correctamente. Como quizá hoy puede haber entre nosotros, incluyéndome, empezando por mí, que muchas veces sabemos la doctrina y sabemos cuál es la voluntad de Dios y sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros, pero no actuamos, ni vivimos, ni decidimos de acuerdo a lo que ya sabemos. Y sabes, pecado no solamente es hacer lo malo, pecado también es no hacer lo que deberíamos estar haciendo. Y no se me pongan tan serios. Esto es para todos. Y no hay para llevar, es para comer aquí. Algunos están pensando, y no vino mi compadre, ¿cómo le hubiera servido esto? Que es bien necio el camarada este. Y no vino la hermana fulana. ¿Veas qué necia, pastores? No, esto es para nosotros. Debemos empezar a practicar hoy nuestra autoexaminación. Que Dios nos permita avanzar en esta disciplina espiritual de autoexaminarnos. Entonces, hoy se va a tratar de esto, de cómo identificar, según lo que acabamos de leer, si estamos viviendo en sabiduría o no. Uno de los libros en la Biblia que más nos habla de esto es el libro de Proverbios. Proverbios dice claramente que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y sabemos que ese temor al Señor es un amor y un respeto reverente de agradar a Dios por encima de cualquier otra cosa, por encima de agradarnos a nosotros mismos, de agradar al mundo o cualquier otra cosa. Para un hombre sabio, su prioridad es Dios, porque ahí comienza la verdadera sabiduría. No estamos hablando de una inteligencia del mundo o una sabiduría según el mundo. Estamos hablando de aquella sabiduría que Dios mismo usó para hacer el universo y para fundar la tierra. Estamos hablando de esa misma sabiduría que llevó a Dios a decir, hágase la luz, y la luz se hizo. Estamos hablando de esta sabiduría en la que está contenida todos los misterios, y esa sabiduría misma es Cristo Jesús. Es una sabiduría que el mundo no conoce y que ha sido preparada para los hijos de Dios. Esta sabiduría es la que hace la diferencia en el mundo de los hijos de Dios. Esta es la sabiduría que lleva inclusive al mundo a apreciar la iglesia y decir, oye, tú vives diferente. Oye, tú hablas diferente, tú decides diferente, los frutos de tu vida son diferentes. Yo gano más dinero que tú, pero tú tienes más paz que yo. ¿Cómo es posible eso? Yo tengo más recursos materiales que tú, pero tú vives con una mejor calidad de vida que yo. ¿Cómo es posible eso? Bueno, porque los hijos de Dios, como herencia, tenemos esa sabiduría de Dios. Y cuando somos diligentes en nuestra vida y oramos y pedimos esa sabiduría y buscamos esa sabiduría, Dios nos la da. Y eso es lo que hace que nuestra vida sea tan diferente a los demás. Cristo es el modelo supremo de sabiduría. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, lo que habló, lo que dijo, cómo lo hizo, hizo que la gente perdiera la cabeza. No entendían sus palabras, no entendían su manera de vivir. Revolucionó al mundo con su estilo de vida. La iglesia primitiva, la iglesia de los hechos, revolucionó al mundo con su manera de vivir, con las prioridades que tenían, con las decisiones que tomaban, con el amor que manifestaban. Y es la misma manera en la que Dios espera que su pueblo hoy en el 2023 vivamos con sabiduría y no con necedad. ¿Estás listo para ver estas cosas que nos identifican como sabios? Según el versículo 15, volvamos a leerlo. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. La primera característica, son 7 para aquellos que les gusta apuntar. La primera de ellas es que el hombre sabio pone atención y cuidado en los detalles de su vida. Te lo vuelvo a repetir. El hombre sabio pone atención y cuidado en los detalles de la vida. No vive en un desenfreno, no vive al ahí se va.
Es una persona que cuida lo que hace y cómo lo hace. Vuelvo a repetir, es una persona que tiene este buen hábito, esta buena disciplina espiritual de autoexaminar su corazón. No habla por hablar, no hace por hacer. Es alguien que aprende en la vida a ver sus motivaciones. ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Por qué digo lo que digo? Y sabes, el mundo no vive así. Pero nosotros somos llamados a esta clase de vida, donde conocemos la anatomía bíblica del corazón. ¿Qué es eso? La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo sé que el mundo dice, bro, tú nomás sigue tu corazón. Es el peor consejo que te pueden dar. Esa es una invitación, es como si te dijeran, vas a vivir una vida de desastre, emocionalmente confundido, de psicólogo en psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra, porque si tú sigues tus sentimientos y tus emociones son un pésimo fundamento para vivir, para establecer tu vida. Ese es el fundamento de la arena. Pero aquel que pone su mente en Dios, aquel que se autoexamina el corazón y sabe que no puede guiarse del corazón, sino que el corazón debe aferrarse a Cristo, entonces empieza a vivir una vida en el fundamento correcto. Sus decisiones, sus acciones, sus palabras van camino en dirección al llamado y a la meta que es ser más como Jesús. Y es el llamado que tú y yo tenemos. Así que vuelvo a repetirte, la primera característica que vemos según el verso 15 es que este hombre sabio tiene atención y cuidado en los detalles de su vida, no en las demás personas, en su propia vida. Hermanos, para los matrimonios, si esto fuera una práctica más habitual en nuestra familia, nos libraríamos de muchos pleitos y problemas en el matrimonio. Porque como dije hace un momento, en el matrimonio somos muy dados a tener una lista de cosas que él tiene que cambiar o que ella tiene que cambiar, y me es muy difícil ver la viga que tengo en mi ojo. ¿Sabes cuál es la lucha más fuerte que yo tengo en mi vida? Es contra el fariseo que llevo dentro. ¿Sabes cuál es ese fariseo? No te hagas, tú también lo tienes. Ese fariseo que nos lleva a sentirnos a veces superior a los demás. Ese ego, ese juez que llevamos todos dentro de es que las cosas no se hacen así. Es que tú estás haciendo mal. Mira lo que hiciste. Mira cómo lo hiciste. Y aunque ciertamente tenemos que tener pláticas incómodas en la familia y tenemos que analizar las cosas y tenemos que resolver problemas, etcétera, etcétera, créeme, la Biblia siempre nos lleva a hacerlo con amor y con verdad, considerándonos a nosotros mismos. Pero tenemos un fariseo dentro que nos lleva a querer quitar la paja de los demás y no vemos la viga que tenemos atravesada. Entonces, la invitación de Jesús en Mateo 7 es: sácate primero la viga que tienes en el ojo para que puedas quitar la paja de tu hermano. Y si esos principios espirituales los aplicamos en el matrimonio, va a haber armonía y paz. Va a haber armonía y paz. Si esos principios espirituales inclusive los aplicamos con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, en la iglesia, créeme, vamos a experimentar paz. Y el hombre sabio, la mujer sabia, no es alguien que está apuntando las faltas de otros, es alguien que siempre está examinando su corazón. Y aun cuando tiene que reprender, aun cuando tiene que regañar, aun cuando tiene que disciplinar, aun cuando tiene que señalar la falta, la ley de misericordia y de gracia está en su lengua. Lo hace en amor, lo hace objetivamente, no desbordando su ego al querer señalar la falta y exhibir los errores de los demás. Una persona que hace eso en su trabajo, si tú eres patrón o jefe de un área y tú vives bajo esta sabiduría de Dios, dice la Biblia en Proverbios capítulo 3 que tendrás favor delante de Dios y delante de los hombres. Dice: nunca se aparte de tu boca la misericordia y la verdad. Eso es lo que estoy hablando.
Cuando tú tienes que reprender, regañar, cuando tú tienes que inclusive decir algo que está mal en el trabajo, pero lo haces con misericordia y con la verdad, entonces vas a tener gracia delante de Dios y gracia delante de los hombres. Yo creo que tú y yo hemos pasado por circunstancias donde a lo mejor en un trabajo te quieren humillar y te quieren exhibir. ¿Y cómo se siente eso? Y hay patrones que has tenido en la vida que nunca te vas a olvidar de ellos, no precisamente por su bondad, ¿no? Sino porque marcaron tu vida de alguna manera. No nos vayamos muy lejos, a veces nuestra familia es un papá, es una mamá que no tuvo misericordia en su boca y solamente señalaba nuestros errores, y ahora de repente hay adultos que vivimos en ansiedad tratando de buscar agradar a la gente o agradar a una persona porque necesitamos la aprobación tanto, porque no la tuvimos en casa. Qué importante es que hablemos con misericordia y verdad, y esto va a provenir siempre de una persona que primero se autoexamina, de una persona que primero cuida sus motivaciones. A ver, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero atacar el pecado o a la persona? ¿Quiero exhibir a la persona o realmente quiero que esta persona se santifique más? Inclusive cuando vamos a corregir a nuestros hijos, a veces que nos gana el coraje y lo que queremos es que el niño de alguna manera reciba la reprensión y el castigo, y por eso nunca debemos de corregir enojados, porque también vamos a pecar en eso. Es preferible, como decía Chabelo, cuenta hasta 10, ¿verdad? Espera, autoanalízate, ten una mente más sobria. Necesito corregir a mi hijo, pero yo amo a mi hijo. Él necesita saber la verdad, pero la verdad se lo voy a dar con misericordia. Aun cuando le des el cintarazo, pero con misericordia. Por cierto, es bíblico. Sé que hay debate sobre eso. Tú sabrás cómo educar a tu hijo, pero la Biblia sí habla acerca de poner la vara, que es necesaria en algunos casos. En mi caso fue necesaria. La hermana Silvia, ahí tan dócil como la ven, tan linda, tiene muy buena mano, pero sirvió, creo yo. Número 2, lo encontramos en el verso 16. Dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Me encanta como lo dice la Reina Valera: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, ojo con esto. No sé cuántas veces he visto este pasaje siendo enseñado como un consejo empresarial. Como hay que aprovechar el tiempo porque la temporada es mala, baja en ventas. Entonces hay que aprovechar. Digo, es un buen consejo. Redimir el tiempo es un excelente consejo, pero no es un consejo de productividad, no es un consejo empresarial, es una dirección hacia la adoración. O sea, en otras palabras, Pablo no nos está diciendo que aprovechemos al máximo cada momento. O sea, ese es un buen consejo, pero no es lo que Pablo está diciendo. No se trata de aprovechar al máximo el tiempo, sino de aprovechar el tiempo para lo máximo. Y lo máximo es la gloria de Dios. O sea, lo que Pablo realmente nos está diciendo, o más bien el Espíritu Santo por medio de Pablo, es que debemos de usar nuestro tiempo para la gloria de Dios. Es eso. No es productividad, es adoración. O sea, no es como: hermanos, vamos a salir de aquí y aprovecha toda oportunidad, aprovecha todo el tiempo para que seas más productivo, para que tengas más. Si esto fuera un foro de emprendimiento, súper. Pero estamos hablando del tema de santificación. Estamos hablando del tema de que nuestra vida debe darle gloria a Dios. Estamos hablando del tema de que nuestro tiempo es un tiempo prestado. Es el tiempo que Dios nos da. Y a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha dado una asignación divina, un llamado específico, un propósito marcado por Dios, una esfera en la que nos movemos en nuestra vida, con la familia, en el trabajo, etcétera. A cada uno se nos dio. Y todo lo que hagamos y todo lo que hacemos debe estar basado en este filtro que le dé gloria a Dios. Y debemos de aprovechar el tiempo porque ciertamente los días son malos. Te vuelvo a repetir, no es el mucho hacer,
sino hacer todo para la gloria de Dios. El mundo ha creado a través de redes sociales y el adoctrinamiento por todos lados de que una persona vale más por lo que produce. Mientras más produces, más vales como persona. Lamentablemente a veces eso se infiltra en la iglesia y andamos en una carrera de hacer, pensando que de esa manera valemos más. Pero en la vida cristiana, hermanos, es bueno que lo recordemos, no valemos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Somos hijos de Dios y nadie puede quitarte eso. Si tú has creído en el Señor de todo tu corazón, te has arrepentido de tus pecados, tú eres hijo, el Espíritu Santo ha venido a tu vida, te ha hecho un templo de Dios y ahora eres un heredero de Dios. Eso es lo que hemos estado aprendiendo en toda esta serie. Basado en eso, debemos de entender que no se trata de mucho hacer, se trata de que lo que hagamos sea para Dios. Por eso Pablo en Corintios dice, y todo lo que hagan, sea bebida, sea comida, hablando de ejemplos cotidianos, dice, hacedlo para la gloria de Dios. Mira, si tú eres una mamá que está creando hijos pequeños, te lo digo por experiencia familiar, muchas veces puedes sentirte que no estás siendo productiva en nada. Mira, cuando mis hijos estaban más pequeños, todavía lo son, pero estaban más pequeños, llegó un momento en que los tres se nos juntaron de pañales. Llegaba yo, lo he contado en otras ocasiones, a la Benavides y compraba para Samuel, para Noé y para Misael pañales. Y compraba 3 tipos de leche. Una que no quiero volver a saber en mi vida porque estaba carísima. Yo no puedo creer cómo vendan tan caro, $40 un bote así. Yo la quería diluir con agua, con queso, con lo que sea para que le durara, ¿sí? Y luego la vendían solamente en Estados Unidos y Nutramigen, por si alguien sabe de eso. Bueno, Noé era una de soya, no era tan cara, pero era diferente, no le podíamos dar la misma. Y Misael me salió más pueblo, la NAN, gloria a Dios por la NAN, ¿sí? Los que tienen hijos chiquitos saben de lo que estoy hablando. 100 pesos el bote, 150 el grandote. Ahí sí yo le decía, échale doble, ¿verdad? Lloraba, dale otra, mija, dale otra, no hay problema, ¿sí? A Samuel se la teníamos que racionar, pero con Misael fue diferente. El caso es, hermanos, que cuando yo llegaba a mi trabajo, mi esposa tenía las ojeras como por aquí. Siempre cansada con los 3 niños. Y Dios nos enseñó en ese tiempo también. Pero algo que constantemente yo tenía que hablar con Vero era cómo ella se sentía improductiva. Yo llegaba y obviamente los platos del zinc, la casa estaba desarreglada porque ella no podía con los 3. Obviamente nos alternábamos y yo hoy también le ayudaba con los platos y todo eso, pero quiero explicarte el momento de presión y cómo a través de las redes sociales el mundo te hace ver como eres improductivo. No estás haciendo nada, no estás produciendo nada. Pero Dios nos enseñó cómo el tener atención a nuestros hijos y darles la educación adecuada a los ojos de Dios, eso es ser productivo. Hoy en un mundo donde es más valioso el dinero que el cuidar a tus hijos o la atención de calidad con tu familia, es algo que el mundo minimiza. Debemos de ir a la palabra y ver el estándar de Dios, porque el estándar de Dios es diferente al estándar del mundo. Constante el mundo te quiere enseñar que hacer la voluntad de Dios es algo absurdo, obsoleto, infructífero. Hermanos, pero vuelvo a recordarte, estamos hablando de la sabiduría de Dios y no la de los hombres. Si tú eres una mujer como la que acabo de escribir, que nos pasó eso como familia, y sé que muchas familias lo viven, te quiero decir, si estás en ese momento, tú eres productiva. Si estás criando a tus hijos, si estás pasando tiempo con ellos, si estás enseñándole la palabra de Dios, tú estás siendo productiva. Y también hay otras mujeres que lo hacen doble, trabajan
y aún dedican ese tiempo a sus hijos. Yo quiero decirte, ese cansancio con el que tú llegas a tu cama, ese estrés con el que a veces puedes vivir por hacer ambas cosas, quiero decirte que aún eso glorifica a Dios. Estás ocupando bien tu tiempo, estás haciendo una buena inversión. Si tú eres un esposo que quizá está en casa y trabajas y estás ahí ayudando a tu esposa y estás también en el ser presente con tus hijos, y de repente te pasa la idea de que es que si yo tuviera 5 trabajos más, a lo mejor no sería mejor. Quiero decirte, es más productivo para Dios que tú puedas proveer tu casa, pero puedes ser un padre presente para tus hijos. La manera en la que tu presencia en el hogar, tus palabras en el hogar, y por qué no decirlo, tus reprensiones en el hogar ayudan, es invaluable. Ningún dinero puede comprar eso. El ser una figura presente en la vida de tus hijos. No dejemos que el mundo venga a decirnos realmente cómo educar a nuestros hijos y cómo vivir nuestra familia. Dejemos que sea la palabra de Dios la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestro camino. Vamos al número 3. Ser entendido de la voluntad de Dios. Efesios 5:17 dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. La tercera característica que vemos según el pasaje, que un hombre sabio es entendido de la voluntad de Dios. Y me encanta porque dice en esta versión, no actúen sin pensar, o sea, va involucrada la mente en esto. Nuestra mente debe ser tocada por Dios, pero también cultivada por Dios, para que podamos tomar las decisiones correctas, para que podamos realmente entender la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice el versículo 2, dice: no se amolden a este mundo, sino sean renovados en el espíritu de su mente o en su mente, para que puedan comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Tiene que haber un toque de Dios en nuestra mente, y cuando me refiero a un toque es la palabra de Dios en nosotros, para que nuestra mente pueda ser renovada y podamos ver y comprobar y vivir la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta. Ahora yo quiero decirte algo. De repente, cuando hablamos de la voluntad de Dios, lo vemos como si Dios fuera un Dios misterioso, ¿no? Como, a ver, quiero que conozcan mi voluntad, pero no es esa, ¿no? ¿Y cuál es, Señor? A ver, atínale, frío, frío, caliente, caliente, frío, frío, caliente. No, Dios no es así, hermanos. Dios ha revelado su voluntad en su palabra. Todavía más específicamente, Dios ha revelado su voluntad en Cristo Jesús para nosotros. Cristo Jesús es el ancla de nuestra fe, pero también es el ejemplo de nuestra fe. ¿Acaso no dice la Escritura que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe? A veces lo complicamos demasiado, pero tú quieres ver cómo debes de vivir en tu familia, en tu trabajo, en todos lados. Tú ve a Cristo, míralo a Él, míralo en las Escrituras, míralo hablando, míralo accionando, míralo reaccionando, míralo decidiendo, míralo enfrentando la dificultad, míralo siendo amigo, míralo siendo el esposo de la iglesia, y aprendemos de Él todo. Y un consejo más en esta dirección es: a veces que nos clavamos demasiado con el concepto de la voluntad de Dios, cuando el llamado principal es a conocer a Dios. Conocer a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que tener una relación con Dios. La vida cristiana es eso. Juan 17, Jesús orando al Padre: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso es la vida, eso es la vida cristiana. Conocer a Dios, relacionarnos con Dios de tal manera que en esa relación de intimidad, en esa relación con Él, nosotros conozcamos su voluntad. O sea, en otras palabras, no puedes llegar a conocer la voluntad de Dios para cada área de tu vida si no tienes una relación con Él.
Si nuestras oraciones son muy ocasionales, si vemos a Dios como un amuleto de repente que lo saco cuando me siento así medio perdido, Dios, ¿dónde estás? Dios aquí llamando. O sea, claro que Dios es misericordioso y atiende nuestro llamado, pero para conocer la voluntad de Dios, o sea, vivir en esta clase de sabiduría que estamos hablando, necesitamos tener una relación con Dios vívida, personal, constante, donde no lo buscamos como el genio de la lámpara que nos resuelve todo lo que yo quiero, sino más bien como este Dios al que nos rendimos, nos humillamos, y Él, en un acto de su buena voluntad, de su bondad, revela su corazón a nosotros. Y en esta relación lo que empieza a suceder es que lo que es importante para Dios comienza a ser importante para ti. Lo que Dios aborrece, tú empiezas a aborrecerlo. Lo que a Dios lo enternece, a ti te empieza a enternecer. Lo que a Dios le interesa, a ti te empieza a interesar. Porque Dios empieza a ser parte realmente de nuestra vida. Y es así como realmente llegamos a conocer su voluntad. Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros. Dios no es un Dios de confusión. Como te dije hace un momento, Dios no quiere ver a su iglesia, a su pueblo así como errante. ¿Y por dónde era? ¿Por dónde dijo el pastor que era? No. Ten una relación con Dios. Toma su palabra. Recuerda, lámpara es a nuestros pies tu palabra y es lumbrera a nuestro camino. Vivimos en un mundo corrompido, lleno de oscuridad, lleno de trampas, lleno de cosas que parecen la verdad pero no lo son, para la cual necesitamos discernimiento para distinguir la verdad del error. Y es la palabra de Dios la que nos va a guiar ahí. Ya voy terminando. Son 16 características. Vamos en la 4. Voy a meter un poquito de... ¿No es cierto? Son 7 y vamos en la 4. Efesios 5:18. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución, dice el Reina Valera. Aquí dice no, ¿qué? Emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. El hombre sabio se distingue por eso. El hombre sabio no está lleno de sí mismo, está lleno del Espíritu Santo. El hombre sabio busca ser lleno del Espíritu Santo. Escucha lo que te voy a decir. Todos los imperativos, o sea, todos los mandamientos que hemos visto desde el día 1 de esta serie hasta ahorita, ninguno es un mandamiento para que vivas en tus fuerzas. Todos estos mandamientos son para que los vivamos mediante el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros los que hemos creído. El Espíritu Santo que recibimos como una promesa el día que creímos el Evangelio es el mismo Espíritu Santo que ahora nos llena de poder para obedecer a Dios. ¿Sabes por qué la vida cristiana no es el llamado al esfuerzo del hombre? Porque es imposible obedecer a Dios sin la ayuda de Dios. Te lo voy a volver a repetir. Cuando tú vienes a Cristo, no es como, bueno, mijo, yo ya te limpié, morí por ti, ahora esfuérzate, pórtate bien, te voy a estar vigilando. Yo ya te di lo que, ya hice mi parte, ahora es la tuya. No funciona así. Todos iríamos al fracaso. Es más, si somos honestos, todos hemos pecado después de haber recibido a Jesús. Todos hemos fallado. ¿De qué se trata esto? Se trata de que podamos reconocer que sin Dios no podemos, de que necesitamos el poder del Espíritu Santo para vivir la vida de obediencia que Dios demanda de nosotros. Y esto es algo que a veces no entendemos, y a veces, aún teniendo mucho tiempo en la vida cristiana, no entendemos esto. El llamado a la obediencia nunca es el llamado a que te esfuerces. El llamado a la obediencia es a que permanezcas en Dios, es a que cultives una relación, y el fruto de esa relación es nuestra obediencia a Dios. Todos los mandamientos que vemos aquí los vamos a poder obedecer
en la medida que seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando no entendemos esto, decimos frases como estas: es que la vida cristiana es bien difícil, pastor. No cualquiera, no cualquiera, no, hermanos. Nadie puede vivir esta vida si no es por el Espíritu Santo. O sea, no es de que unos seamos mejores que otros, más bien algunos son más llenos del Espíritu Santo que otros, pero la llenura del Espíritu Santo es para todos. Pero a diferencia del sello del Espíritu Santo, la llenura es diferente. El sello es una sola vez y para siempre. Efesios 1:13. Y habiendo oído y creído el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso quiere decir, una vez el Espíritu Santo viene a tu vida, te hace posesión de Dios y mora contigo para siempre. La llenura del Espíritu Santo, esas muchas veces. Por eso Pablo lo toma con el ejemplo de emborracharse. ¿Qué hace un borracho para mantenerse borracho? Y amanece y échame otra para curarme, ¿verdad? Dice, porque quiere mantenerse ebrio, quiere mantenerse bajo la influencia, bajo el control del alcohol. Ahora, Pablo está diciendo, la palabra llenarse es un verbo que es presente continuo. Y lo que Pablo está diciendo realmente es: sean llenos y manténganse constantemente llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 vemos ahí que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No todos fueron sellados, eso ya había ocurrido cuando oyeron y creyeron el evangelio. Pero en tu vida y en mi vida necesitamos la llenura del Espíritu Santo constantemente y mantenernos llenos del Espíritu Santo para poder vivir esta vida a la que Dios nos está llamando a vivir. No se embriaguen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Yo me he dado cuenta que hay dos maneras de vivir esta vida: llenos de nosotros mismos, de nuestra carne, o llenos del Espíritu Santo. Practiquemos la autorreflexión. ¿De qué estamos llenos? Una manera muy sencilla de darnos cuenta en esta autorreflexión es: ¿qué es lo que sale por mi boca? ¿De qué hablo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿En qué constantemente pienso? ¿Qué son las cosas que más aprecio en la vida? ¿Cuál es mi sueño? Y cuando tú revisas eso, te das cuenta de quién estás lleno: de ti o de Dios. Si todo se trata de ti, de tus sueños, de tus aspiraciones, de tener más dinero, de tener más casas, de acumular y sueños que tienen que ver contigo, y Dios no forma parte de la ecuación, tengo una noticia: estás lleno de ti. Pero el que empieza a ser lleno de Dios, sus motivaciones empiezan a ser alineadas a Dios. Sus deseos, sus sueños, sus anhelos empiezan a ser alineados a los de Dios. Porque si para algo vinimos a esta tierra, hermanos, es para adorar y glorificar al único Dios verdadero. Su nombre es Jesús. Ya voy terminando. Otra característica del hombre sabio, según el verso 19, es que este hombre habla con salmos, himnos y cánticos espirituales. Mira, de repente nos preguntamos ¿por qué divide en tres Pablo esto? Hay una explicación. Por ejemplo, los salmos son experiencias que tenemos con Dios y que en este caso los salmistas han tenido con Dios y les ponen música. Los escriben, les ponen música. Te doy un ejemplo: Salmo 40. Invoqué al Señor y Él inclinó su oído, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca, puso un cántico nuevo. Escucharán esto y temerán al Señor. Salmo 40. ¿Qué es eso? Es una experiencia que David tuvo con Dios en un problema en el que estuvo, en el que estuvo, de los muchos que estuvo. Él se sentía en un lodo cenagoso, en un pozo donde nadie lo podía ayudar. Pero cuando él oró y clamó a Dios, Dios extendió su mano de alguna manera y lo libró y lo sacó, estableció su vida, puso un cántico de alegría en su boca, y muchos fueron testigos de eso y alabaron a Dios por lo que Dios hizo con David. Eso es un salmo. Aquí en la iglesia cantamos salmos. Hay experiencias que de repente alguien tiene con Dios, las escribe, les pone música y lo cantamos, ¿sí?
cantamos los salmos. Pero los himnos, a diferencia de los salmos, no son experiencias. Los himnos hablan de la doctrina de la iglesia, hablan de la doctrina bíblica, ¿sí? Cantamos acerca de la segunda venida de Cristo, cantamos acerca de la santidad, de la fidelidad de Dios, de la soberanía de Dios, del Dios creador, de la Trinidad, etcétera. Y cantamos, la iglesia canta los himnos porque estamos cantando la Biblia, ¿sí? Pero los cánticos espirituales, aunque hay diferentes opiniones al respecto, un cántico espiritual puede ser aquello que de alguna forma espontánea nosotros le cantamos a Dios en gratitud, en agradecimiento. No es algo a veces que está escrito, a veces ni siquiera está bien entonado, o a veces no tiene de repente una tonalidad ahí, pero le cantamos a Dios espontáneamente al ver y al recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, definitivamente el hombre que es sabio tiene tan cultivado su corazón en Dios que de eso habla su boca. Y dice, hablando entre vosotros, o sea, sus relaciones, sus amistades, es un espacio donde él puede libremente hablar de lo que Dios ha hecho, compartir de Dios, puede adorar a Dios. En otras palabras, un hombre sabio sabe elegir sus amistades, donde cultiva su vida. Muchos de nosotros, uno de nuestros graves problemas es que no hemos sido sabios al elegir nuestras amistades. Y en lugar de tener amistades que cultivamos nosotros y ellos nos cultivan nosotros, estamos con personas que nos llevan en una dirección totalmente errada. Una de las más grandes influencias en tu vida son tus amigos. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Quiero que veas esta imagen por un momento. Imagínate una carne asada. Qué rico, ¿eh? Más ahorita a las 2:22 de la tarde. Estás con tus amigos y sí, a lo mejor estás platicando el fútbol, y a lo mejor sí las mujeres están hablando de que si la nana es mejor que la otra leche, y que si los pañales van, o no sé de qué estén hablando las mujeres. Hablen de todo menos de la casa de los famosos, por favor. Y de repente empiezan a hablar de las cosas de Dios, empiezan a hablar lo que Dios les habló en el mensaje. Alguien empieza a testificar y otra persona empieza a darle gracias a Dios por lo que hizo en su vida. Y de repente alguien empieza a cantar y otros le siguen el rollo. Y empiezan a cantar y de repente un lugar o un ambiente donde pudieran hablar de 1000 cosas, empiezan a hablar del tema más importante de todos, Jesucristo. Hermanos, eso que acabo de escribir debería ser un estilo de vida para nosotros. Debería ser algo que perseguimos a la hora de lo que nos juntamos. Hay tantos vicios que tenemos de repente en nuestra manera de ser, como hablar de otras personas, criticar a otras personas, burlarnos de otra gente. 1000 cosas que deben desaparecer de nosotros. Y al buscar la sabiduría, nuestra boca va a ser, hermanos, un filtro, va a ser una evidencia de que si estamos caminando o no en esa sabiduría. Porque vuelvo a repetirte, de la abundancia del corazón habla la boca. Otra cosa, ya voy a terminar. Vivir cantando y alabando en su corazón, dice el verso 19 también. No solamente es recordar lo que Dios ha hecho, no solamente es cantar cánticos espirituales o himnos, sino es una vida donde nuestro corazón desea alabar a Dios. El salmista dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No importa la situación, la circunstancia en la que estemos viviendo, siempre será una buena oportunidad para alabar al Señor, para engrandecer el nombre de Dios, para reconocer la fidelidad, la bondad de Dios. Porque Dios no es bueno solamente cuando nosotros creemos que es bueno. Dios no es bueno solamente cuando me aumentan el sueldo, me llega un bono. Dios es bueno en todo tiempo.
Dios es bueno en la escasez. Dios me está enseñando a depender de Él. Dios es bueno en la enfermedad. Dios me está enseñando que Él es mi sanador y que muchas veces la ciencia no va a poder hacer absolutamente nada y que yo tengo que aprender que Él me sana. El hombre sabio sabe reconocer a Dios en todo tiempo. Y por último, el verso 20 dice: y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta que Pablo termina esta serie de versos centrándonos en Cristo, diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La interpretación de esto es que cuando dice en el nombre, se refiere en la autoridad de Cristo o por los méritos de Cristo. O sea que si yo tengo un Padre es por los méritos de Cristo. Que si yo tengo las bendiciones del Padre es por los méritos de Cristo. Pablo nos está llevando a recordar el Evangelio y a decirnos que debemos de ser agradecidos en todo y por todo al Padre por los méritos de Cristo. El hombre sabio tiene la actitud correcta. La actitud correcta con la que vive un hijo de Dios es con gratitud a Dios. En Dios nada se desperdicia, ni tus peores temporadas se desperdician. Todos son utilizados para hacer lo que Dios prometió que iba a hacer, hacerte más como Jesús. Te platico rápido. En la semana pasada tuvimos una semana diferente, difícil, de esas veces que dices, pasa una cosa y luego pasa otra y luego pasa otra y luego pasa otra y dices, ah, caray, ¿verdad? ¿Cómo es posible que todo se acomodó para que todas esas cosas pasaran? Me enfermé yo, tenía años que no me pegaba una calentura así de 40 tenía, estaba ahí temblando así, me inyectaron como 3 veces para que se me bajara. Y luego a los días se enferma mi hijo Noé y también le pegó una fiebre bien dura. Y luego se enferma mi hijo y se nos va la luz. Nunca se había ido la luz en esa área. Yo sé que a medio mundo se le fue la luz en ese tiempo, hermanos, pero justo cuando Noé estaba muy enfermo, se nos va la luz. Y dicen, pues vamos a meter a bañar y lo vamos a mantener ahí. Y luego salimos y se nos descompone mi camioneta. Se nos descompone de la transmisión. Y yo, Señor, ya, Señor, ¿verdad? Ah, cierto. Nos dejó tirados. Tuve que conseguir una grúa. Fue la grúa. 1000 cosas que pasaron en una semana. Entonces una tarde, ya después de todo eso, estábamos comiendo en la mesa y les digo a mis hijos, ¿saben qué, hijos? Se dieron cuenta que esa semana fue difícil, diferente. Sí, papá. Ok. Porque no teníamos la camioneta, tenemos un carrito, pero ya no sirve el compresor de la refrigeración. Entonces la refri te tienes que pegar así para que como que te soplas y, para que te dé, ¿no? Y ahí vamos los 5 en el carrito. Me echan carrilla a los pastores. Me dicen, pastor, tú no te subes, te lo pones el carro ese. Me dicen, sí, regañan los hermanos, son bien bravos conmigo. El caso es que le digo a mis hijos, ¿ven lo que vivimos esta semana? Sí. Ok, hay que darle gracias a Dios. ¿Sabes por qué, Sammy? Porque si no nos enfermamos, ¿cómo vamos a saber que Dios es nuestro sanador? Si no vivimos algún tipo de escasez, ¿cómo vamos a saber que Dios es nuestro proveedor? Si no pasamos por algún peligro, ¿cómo vamos a ver y comprobar que Dios es nuestro protector? Todo, hijos, obra para bien. Así que agárrense las manos, vamos a darle gracias a Dios. Y empezamos a darle gracias a Dios, hermano. Yo sé que a lo mejor tú dices, ay, pastor, supieron lo que me pasó a mí. No es competencia, hermano, solamente estoy abriendo mi corazón, ¿sí? Igual si quieres luego en un café, una consejería lo hablamos, pero solamente te quería compartir que todo obra para bien. Todo obra para bien. Y me gocé, hermano, porque quizá en otro tiempo, en otra etapa de mi vida, yo hubiera andado muy molesto, hubiera andado irritado, pero ahora mi esposa y yo lo disfrutamos. Mira, en este carro vamos más juntitos, mija, mira. Puedo leer el olor de mis hijos cuando salen del fútbol más cerquitas. Todo obra para bien. Yo no sé qué tú estés pasando, pero lo que sí sé es que el Espíritu del Señor te está diciendo, sé agradecido, sé agradecida. Gózate en tus pruebas, están produciendo algo que tú no entiendes y no puedes ver y no puedes producir de otra manera si no estás siendo probado. Así que gózate y toma el camino de la sabiduría. Examinémonos a nosotros mismos. Este es un buen tiempo para hacerlo y decir, Señor,
quizá he estado caminando como un necio, como una necia, pero hoy, gracias a tu palabra, yo quiero vivir como un sabio, como una sabia. Quiero agradarte a ti en todo, Señor, y que así sea. Amén.